Hola Edu, estoy entrando. Sí, señor. ¿Cómo vamos? Ahí vamos. ¿Todo bien? Bien, Tráete el agua, dale. me traigo la agüita. Dale. Sí, lo escuchaba atento a Santilli. Cuesta llegar a veces. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien vos? Bien, bien, todo bien. Bien, preocupado por los números, ¿no? Hoy hablaba con Claudio recién un minutito. Uno tiene a veces la posibilidad de cruzarse con Claudio un minuto y llegó el pico. Y hubo un crecimiento. Este no es el pico y el pico está por venir. Este es el ascenso de la curva. Que esperábamos todos en algún momento que Iba a llegar. Inevitable. Hubo un crecimiento. Sí, y es yo lógico. Me Sí. quedé con algunos datos de hoy. También miro con mucha preocupación lo del Chaco porque hay un rebrotecito o rebrote, 18 casos hoy. Y muere gente joven. Y muere gente joven. ¿En serio? Sí. Una mujer de Digo, 50 años, ¿no? Ahí es llamativo lo que haya, digamos, lo que está pasando con el Chaco, porque te digo, cuando vos recorres Edu el parte, doctor el parte, mirás 0,00000, salvo Ciudad de Buenos Aires y capital y provincia de Buenos Aires, te parás en el Chaco con 18 casos de 500 que ya tiene la Ahora, provincia. ¿eso qué significa, Doc? Que la carga Que hicieron viral... todo mal. No, pero más allá de Más eso. allá de eso. Pero la carga viral fue muy fuerte ahí. Sí, seguro. Seguro. El paciente cero del Chaco, ustedes recuerdan, Sí. fue una médica y su mamá que volvieron de Europa y hicieron una mateada tecito. con amigos. Y un para tecito con contarles amigos. del viaje. Murió un juez de paz, Exactamente. la colectividad italiana y toda la historia. Realmente esos pacientes tenían seguramente una carga viral muy grande, muy fuerte, y fueron transmitiendo esto de la carga viral. Yo no sé cuál es el R0, el RO de Chaco, pero debe ser, cada paciente debe contagiar a 3 como mínimo, debe ser 1 a 3 y no 1 a 1 Claro, o 1 a 0 1. 1 a 3 es Es alto. Es altísimo, alto, claro, es alto, es alto. Sí, me parece que se desprende de ahí el hicieron todo mal que dice el doctor Sin. Lo habíamos marcado los primeros días. Sí, Eduardo. claro, obviamente. De hecho, enfermó la directora del hospital. Del hospital ya me va a salir el Ferrando. nombre. Ahí está, Ferrando, Sí, qué memoria Ferrando. tenés. Con lo cual, uno ahí mira ese tipo de situaciones con preocupación, ni que hablar los datos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? No, claro, obviamente. Y de la ciudad de Buenos Aires. Es lo más preocupante de todo. Lo más preocupante. Yo- El tema está acá. Miro, los escuchaba también hoy, los preparo el programa prácticamente escuchándolos, como mucha gente prepara la cena escuchándolos, Sí. porque se ve mucho. Sí, se ve mucho. La verdad, gracias digámoslo, a Dios. digámoslo que se ve mucho la señal. Sí, sí, sí. Y veía lo de Chile con mucha preocupación, Eduardo, también. Sí, claro. Porque si vos te pones a pensar, la extensión de frontera terrestre que Argentina tiene Pero está cerrada. está cerrada, pero está rodeado de Chile y de Brasil. Pero está Mendoza cerrado. está con miedo porque tiene a Pero Chile. está cerrado. Sí, está cerrado. Está cerrado. Sí. Mientras esté cerrado, Mientras esté estamos- cerrado, Sí, el tema es que Chile testea mucho. Están haciendo algo así como 9.000 o 10.000 testeos por millón de habitantes. Nosotros estamos en 1.600 o 1.650, Claro. o algo por el estilo. Por ende, ellos tienen una ventaja, tienen una baja tasa de letalidad, a diferencia nuestra, que tenemos, como medimos poco, tenemos una alta tasa de letalidad. claro, Estamos- alta tasa de letalidad, pocos testeos. Lo que pasa es que Chile tiene mucha menor cantidad de habitantes. Sí, por supuesto. Pero 2000 y pico, tengo por acá el dato que me llamó la atención, 2.660 casos en el día. Sí. Lo cual hizo que muchísimo. levantaron la cuarentena, volvieron a implantar claro, la cuarentena. Piñera Pueden diga, hacer todos sí, adentro todo a otra cero. vez. Todos ¿Te adentro imaginas otra un vez. escenario así, Eduardo, en los próximos días? Pues yo no sé, Doc. Sí, puede ser perfectamente. No es que yo quiera infundir miedo, Sí. pero digamos, la curva de comportamiento en el Si mundo no hacemos entero bien ha las sido así. cosas, la verdad. Ahora, yo todo vengo, puede leyendo, pasar. yo vengo leyendo a un especialista, un científico italiano que hace referencia a que el virus es más débil, En Italia. no acá. En Italia porque ese Remuzzi se llama. Remuzzi, exactamente. Ah, pues circuló. Sí. Claro, evidentemente. Y además hay una historia. No es que esté más débil el virus, eso no se ha podido demostrar todavía. Más allá de las 14 mutaciones que se conocen Sí. del virus, ninguna lo ha debilitado. Que son mutaciones del virus. Son cambios genéticos del virus. No son cepas distintas, son dos No, cosas distintas. La cepa original es la misma, Sí. estas son mutaciones diferentes, para algunos son cepas diferentes, pero no cambia ni la agresividad del virus, ni su virulencia, digamos, ni su difusibilidad. Quedan igual. Por ahora no está debilitado el virus, por ahora. Lo que ocurre es que el huésped aprendió a defenderse del virus. Hay una reacción bastante más medida del paciente, en Italia por lo menos, la experiencia que cuenta Remuzzi, que hace que no lo mate su propio sistema inmunológico. Claro. Porque el 35% de la gente que muere por COVID no muere por el COVID, muere por nuestro propio sistema inmunológico Claro. que
desaforadamente sobreactúa. Ahora, Claudio, Eduardo, nunca hubo en el mundo tanta gente al mismo tiempo haciendo tantas cosas para inactivar virus. No. Mirá esta mesa. No, jamás. Eduardo, No, sí, alcohol en gel, jamás. alcohol en gel, Jamás. barbijo Barbijo por todos lados. por todos lados, Estamos distanciamiento. constantemente. Yo Consciente. tengo, en todos lados tengo esto, tengo En el auto. el alcohol. Pero ¿no creen que eso tiene que ser más fuerte que el virus en algún momento? No, tiene que ser sustentable. Digo, no podemos. Ah, sí. No tiene que ser más Vos fuerte. tenés razón. Una humanidad entera inactivando esta palabra que hemos aprendido, que es inactivar el virus, con lavandina en nuestras casas, con alcohol en gel en nuestras manos, lavándonos las manos, Hay que sustentarlo. alejándonos. Hay que sostenerlo. El tema es sostenerlo. Claro. El punto es que nos debilitamos. Nosotros, no el virus. Claro. Nos tentamos a no mantener el distanciamiento social, por ejemplo. Es lo que decíamos recién con Santilli. Hoy el lema es tapabocas y 2 metros. Tapabocas y 2 metros de distancia. Y lavarse la mano. Y desde luego no lavarse hay la mano. ningún tipo de chance, por ejemplo, de que el virus se vaya solo. Solo Dios sabe eso. La verdad es que yo no podría contestar. Sería soberbio de mi parte. Sí, yo, como algún científico norteamericano acaba de decir, no, esto se va a debilitar, no va a llegar a fin de año, no se preocupen por la vacuna. Pero los virus se pueden ir solos. Sí, el SARS y el MERS se fue Eso, solo. claro. Yo leí algo del SARS, Sí, se que fue lentamente se fue como... Es no que sé la si- carga viral, lo que yo entendí, ¿no? La carga viral se va debilitando. Va Claro. pasando, va pasando, Y, va pasando. y y el en un huésped momento. aprende a sostener mejor Claro. su El sistema. huésped somos nosotros, ¿no? El huésped Sí, claro. es el paciente. Yo prefiero no ser. No, Si yo vos también, querés no. ser huésped, es un No, problema tuyo. no, Eduardo. Huésped es un término epidemiológico, es el médico, Claro, ¿no? claro. Yo paso. Claro, sí. Yo paso. Sí. Bueno, querido. chao Edu, gracias. Abrazo. Gracias Muchas Claudio gracias, también. como siempre. Vamos a comenzar este programa, algo hablábamos, siempre es muy interesante escuchar a los que saben, al doctor Sina, a los médicos, a los especialistas. Las cifras, ¿sí?, de hoy marcan efectivamente esta preocupación que compartíamos recién con Eduardo y con Claudio. Cifras que llegan a través de un reporte diario que recibimos todo el tiempo del Ministerio de Salud. Hay que decir que en ese caso es muy interesante recibir ese reporte para que nosotros le podamos contar a ustedes, podamos informarles efectivamente qué es lo que va sucediendo, qué es lo que va pasando justamente en la Argentina. Y cada tarde-noche, mientras está Feynman al aire con todo su equipo, llega, es el horario en que llega. Cerca de las 19 horas aproximadamente llega, y siempre hay algo para desprender de ese informe. Eso es un informe en principio periodístico, pero también epidemiológico, de investigación, que nos ayuda a poder transmitirles a ustedes dónde estamos parados. Después, por supuesto, complementan las voces como la del doctor, voces de los especialistas, las voces de aquellos infectólogos que nos ayudan a tratar de entender y a tratar de responder. Nosotros preguntamos, muchas veces con la ansiedad periodística, y sabemos que hay preguntas que no tienen respuestas. Sabemos que efectivamente hay preguntas que conducen siempre a un estado de ansiedad, pero también de incertidumbre. El informe que llegó hoy del Ministerio de Salud marca algunos casos. Después voy a ver si me chequea Ezequiel. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué número de informe tiene? ¿Qué comunicado es? Comunicado 120 y algo. Ya lo chequeamos. Sí, es muy importante cómo cada día nos informa el Ministerio de Salud. En minutos, aquí en 4 días, va a hablar la máxima autoridad del Ministerio, que es el ministro Ginés González García. Fíjate, Ezequiel, si tenés... Sí, es el reporte vespertino número 120, Facundo. 120. 120 reportes envía el Ministerio de Salud, manda uno a media tarde, tipo 7, 8 de la noche, y otro a la mañana, Claro. donde amplían la información en muchos casos, y aparece la conferencia de prensa, donde vemos generalmente a la viceministra de Salud, Carla Bisotti, y a otros especialistas del Ministerio, ¿no? En instantes, repito, habla el ministro Ginés González García aquí en 4 días, en A24. Pero ¿qué podemos desprender de ese informe que llegó hace pocas horas? Podemos desprender que hoy fue otro día histórico. Histórico en materia de récords, que hoy se volvió a batir un récord histórico. Por eso yo le preguntaba recién, nos preguntábamos acá, si hoy podemos titular que llegó el pico, por lo menos hasta hoy, con estos 316 casos. Está Ginés González García esperándonos, ya nos está escuchando, ya se está acomodando. Le agradecemos muchísimo al ministro, sabemos que son días muy largos y siempre son muy gentiles con nosotros.
Ya voy a ir a saludarlo al ministro. Gracias por esperarnos. Se está votando en diputados en estos momentos. Primera sesión histórica virtual en diputados. Escuchemos 30 segundos y voy con el ministro. De la actividad aduanera, bomberos, recolectores de residuos domiciliarios y recolectores de residuos patológicos que presten servicios relacionados con la emergencia sanitaria establecida por decreto 260 del 2020 y las normas que lo extiendan, modifiquen o reemplacen. Artículo 2. El Poder Ejecutivo Nacional podrá prorrogar estas extensiones en tanto lo considere necesario y no más allá de la finalización del estado de emergencia sanitaria definida en el artículo 1. Artículo 3. El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá registrarse. Escenografía que se presenta en un parlamento virtual, esto que nos ha entregado evidentemente la pandemia. Está el ministro ahora sí escuchándonos. Ministro, muy buenas noches. Gracias por regalarnos unos minutos, por permitirnos conversar con usted. Sabemos que son días largos y debe estar cansado como todos los argentinos, pero le agradecemos muchísimo que nos atienda a esta hora. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por atendernos. Yo marcaba recién las cifras. No quiero solamente hacer una entrevista hablando de cifras, de muertos, pero ¿le preocupó cuando vio esa cifra, los 316? Sí, todos los días estamos preocupados. Claramente en los últimos días se ha producido un incremento de los casos, básicamente en los barrios más vulnerables, particularmente en la capital. Eso es el origen de este incremento de los casos. El 90% de los casos, un poco más, tienen que ver con este lugar geográfico, que son los barrios más vulnerables, particularmente de la ciudad de Buenos Aires y un poco del conurbano. Que es nuestro miedo, ¿no? Y nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque hasta ahora se vino dando claramente que primero empezaron con los casos importados, después con los agregados a los casos importados, los contactos, los cercanos, y todo eso tuvo que ver con que obviamente una clase, que era la clase media alta, de viajeros y sus entornos y sus afectos y sus vinculaciones eran los casos. Lo que está pasando ahora, que al trasladarse a los barrios más humildes, a las villas, donde es mucho más difícil el aislamiento, el control y las medidas que tienen que ver con lo que estamos haciendo, bueno, se expande con una velocidad muy fuerte. Creo que estamos trabajando muy intensamente ayudando a la ciudad de Buenos Aires particularmente y también un poco a algunos partidos del conurbano, y que claramente ahí tenemos que cambiar la estrategia. La estrategia tiene que ser ahora mucho más vigilancia directa sobre esos lugares, ir rápidamente, hacer control de foco, identificación de posibilidades de tener, por ejemplo, algún síntoma, fiebre, y en ese aspecto está cambiando, vuelvo a decir, está cambiando a un sector social y sobre todo a circunstancias sociales, claro, que son mucho más favorables para una expansión más rápida, que es lo que ha pasado estos días, pero que hasta ahora, y creo que vamos a seguir así, la tenemos controlada y trabajando intensamente con otro tipo de método, que es meternos en los barrios, detectar rápidamente, aislar rápidamente, tratar rápidamente y, bueno, sí, circunscribir el efecto de difusión del virus. Claro. Usted suele siempre citar al doctor Pedro Can, ¿sí? Que siempre es muy importante escucharlo, usted lo escucha mucho, lo escucha el presidente, y el doctor Pedro Can dice que nosotros salimos a buscar al virus. Ahora parece que la estrategia del gobierno o del país o de todos es ustedes salir a buscar a los que puedan tener el virus para tratar de parar ahí eso que tanto mencionamos que es la transmisión comunitaria. Sí, claramente usted lo dijo bien. Una cosa es obviamente personas que tenían otras características socioeconómicas, otro vínculo con el sistema de salud, y que entonces ahí sí, bueno, naturalmente también trabajamos mucho con ellos, pero en este caso la capacidad de difusión, hasta por presión demográfica de esos lugares, claro, por el tipo de vivienda, que el aislamiento es casi imposible, por el tipo de medidas que tenemos que tomar, la estrategia se modifica. Nosotros, usted tiene razón, estamos yendo rápido a buscar nosotros la posibilidad de que existan casos
de tal manera de aislar rápidamente y cercar todo el entorno de manera tal que no haya una difusión rápida de la enfermedad. Pero esta ligera incremento de la casuística que ha habido en los últimos días, si usted mira, se obedece básicamente a la ciudad de Buenos Aires y un poco al conurbano. El resto del país está muy tranquilo. Claro. Ministro, lo escuché hoy decir que esto va a ser largo y usar una palabra que me generó mucha incertidumbre, que es la palabra incertidumbre. Usted usó esa palabra, que es una palabra que genera incertidumbre. ¿Esto va a ser largo y aparte es incierto? ¿Estamos frente a algo muy desconocido? Y además esto no es lo que digo yo. Ustedes miran, llevamos prácticamente 4 meses de las circunstancias estas, en Argentina un poco menos, por supuesto, pero todavía el mundo no ha encontrado una alternativa tecnológica, ni tiene una receta para terminar con esto. En este aspecto, nosotros quizás hemos confiado demasiado en la tecnología, pero lo que estamos aplicando es una viejísima receta, que es el aislamiento, la cuarentena, que es la receta que permitió en otro tiempo, con mucho menos tecnología, con mucho menos capacidad resolutiva, terminar con grandes epidemias del mundo. Claro, claro. En este sentido, nosotros hemos utilizado esa vieja receta hasta ahora y esperamos que exista. Por ejemplo, hoy yo tengo siempre comunicación con todas las que puedo, con los países, con los laboratorios que están trabajando. Hay más de 100 centros mundiales que están intentando, obviamente, tener la vacuna. A mí me preocupa, por supuesto, tener la vacuna, pero también me preocupan 2 cosas más. Que qué capacidad de producción va a haber de la vacuna para tantos millones de habitantes que tiene el mundo. Hoy es una pandemia mundial. Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a hacer los argentinos y los habitantes de nuestra patria para acceder a la vacuna? Es decir, que no tenga un precio absolutamente prohibitivo, que realmente no se pueda acceder. En esto estamos trabajando. Yo inclusive hoy hablaba con la autoridad de la OMS. El lunes yo tengo que hacer el encuentro anual que hay de todos los ministros de salud en la OMS, que es el máximo encuentro de salud del mundo. Va a ser, por supuesto, por esta vía como esto, pero claramente voy a tratar de plantear esos temas como posición de la Argentina. Es decir, todos queremos que haya vacuna, todos queremos que la innovación y el conocimiento resuelva esto, nos ayude a resolver esto, pero también todos queremos que esto esté disponible para todo el mundo y que no terminemos con precios locos y reales, como a veces tienen algunos medicamentos cuando son novedades, ¿no? Claro. Y esto creo yo que es una posibilidad concreta. La buena noticia es que en la innovación de hoy, 2 importantes laboratorios del mundo ya están haciendo pruebas con humanos. ¿Qué significa esto? Que pasaron varios estadios. Pasaron las pruebas de laboratorio, pasaron las pruebas con animales, y al entrar en la fase de prueba con humanos, empieza a parecer mucho más cercana la potencialidad o la posibilidad de una vacuna. Claro. Pero tampoco puedo mentir y decir, no, la vacuna ya está. Mientras tanto, nosotros lo que estamos haciendo como estrategia, como política, desde el primer día, es no evitando la pandemia. La pandemia no se puede evitar porque la tiene todo el mundo. Lo que hemos nosotros evitado la gran parte de los impactos negativos que tiene una pandemia. O sea, que no sea masiva, que no tenga masividad de muertes, y esto se ve claramente que es el gran éxito de la Argentina. Y mientras tanto la estamos transitando con todo cuidado, con distintas fases inclusive en distintos lugares del país. Pero bueno, creo yo que tenemos que aprender a una cosa que estamos aprendiendo los argentinos, que es a convivir con la enfermedad. Claro. Ahora, ministro, es la primera vez que lo escucho tan optimista en relación al tema vacunas, porque incluso usted hace algunos días había no minimizado, pero había sido mucho más cauto. Hoy habló ya de 2 proyectos concretos y que seguramente lo entusiasman a usted como a todos los ministros, como a todo el mundo, ¿no? ¿Nos puede ampliar un poco más sobre esta posibilidad de vacunas? No, a ver, yo le vuelvo a decir, hay 100 centros de salud públicos, privados, en esta búsqueda. Obviamente esto tiene que ver con un beneficio para la humanidad y también con una jerarquía geopolítica. Claro. Nadie puede discutir esto, ¿no es cierto? Y en ese sentido se ha puesto toda la estructura mundial de investigación en búsqueda de esto. Ojalá que la encontremos pronto. Lo que dije recién, hoy tengo la información, es que hay dos de estos centros o laboratorios que están en una fase ya un poco más adelantada de la que yo conocía. Esto es una esperanza, que yo tengo la seguridad que vamos a superar todo esto. Lo vamos a superar, vuelvo a decir,
haciendo un aislamiento efectivo como lo hemos hecho hasta ahora, hasta llegar un poco a terminar con esta posibilidad de transmisión, cosa que no es fácil. O si no, la otra alternativa es con la vacuna. No hay otra forma de terminar con esto. Bueno, la otra forma sería que el virus cambiara sustantivamente y dejara de tener la capacidad de transmisión y de malignidad que tiene ahora. Pero eso ha pasado algunas veces, pero no puedo decir que eso va a pasar ahora, porque hasta ahora no hay ningún signo de eso, ningún síntoma de que esto pueda pasar. Claro. Lo que puedo decir es, primero, que los argentinos estamos transitando bien, dentro de que, por supuesto, la cantidad de muertos es una tragedia y eso es irreparable para las familias que esto sucede. Pero dentro de lo que es la magnitud y el impacto de esta enfermedad en otro lugar del mundo, claramente nosotros estamos, como digo siempre, menos peor. No es que estemos mejor o que nos hayamos salvado o que las hayamos evitado. Nadie la evitó. Nadie la evitó. Lo que estamos evitando son las consecuencias más duras. Y mientras tanto hemos mejorado notablemente el sistema de salud. Ustedes piensen que hoy tenemos una capacidad a 50 y pico de días de que esto empezó, notable de respuesta del sistema de salud. Hoy el sistema de salud está muchísimo mejor que hace 50 y pico de días. Hoy no hay ningún argentino que se pueda quedar sin atención porque le falta un respirador o le falta una cama. Todos los días estamos inaugurando camas, ampliando la capacidad existente, coordinando en todas las provincias, tanto el sector público como el sector privado, organizando los servicios epidemiológicos de tal manera que la respuesta sea buena. Es decir, hemos desarrollado una enorme capacidad en este tiempo los argentinos. Usted piensa que además el sector de salud estaba muy golpeado, estaba muy disminuido. Esto no era ni siquiera un ministerio donde estoy ahora. Y hemos vuelto a tener la salud colectiva en primer plano y con capacidad de respuesta. Ahora, ministro, ¿no es contradictorio las cifras? Empezábamos la entrevista hablando de cifras. 96 casos en la provincia de Buenos Aires, 178 en Capital Federal. Usted debe transitar por la ciudad de Buenos Aires. ¿No es contradictorio ver que crecen los casos, pero que también crece el movimiento de la gente? La gente se moviliza, la ciudad supuestamente abre nuevos rubros, mañana jueves abre más rubros. ¿No es peligroso y contradictorio lo que se está haciendo en ese sentido? Es muy difícil decir eso. Lo que pasa claramente hoy en la ciudad de Buenos Aires, no sé qué pasará dentro de 7, 8, 10 días, que es cuando se pueden ver las consecuencias de este mayor flujo de personas que se está viendo hoy en la ciudad. Lo que está pasando hoy con el incremento de casos no tiene que ver con la apertura. Lo que está pasando hoy tiene que ver con que el virus entró en barriadas humildes, barriadas que tienen hacinamiento, que son mucho más difíciles de manejar en cuanto a magnitud, que es lo que está pasando. Esta es Villa 31, es la Villa 1114. Pero no, esto no es consecuencia, vuelvo a decir, de que haya mayor flujo de personas. ¿Qué va a pasar? Y no lo sé, pero también le puedo asegurar una cosa. Si esto dentro de unos días muestra algunos números de que no está funcionando, no tengan ninguna duda que vamos a apretar el freno. Yo siempre dije, en todas las etapas que entremos, más allá de haber entrado en una nueva etapa, entramos con el pie puesto en el freno. Si la cosa no funciona, vamos a volver a frenar, volver a la vieja receta del aislamiento y tratar, obviamente, de seguir administrando como hemos administrado hasta ahora el número de casos, de manera tal que siempre tengamos posibilidad de manejarlo. Quiere decir que no descarta que si la situación no funciona y vamos hacia el pico, haya que volver a ponerse más duros y estrictos con la cuarentena y el confinamiento. No tenga ninguna duda, además lo dijo el presidente muy claramente desde el primer momento. Esto vamos gradualmente incorporando nuevas posibilidades, pero también es cierto que primero depende mucho de cómo cumplamos nosotros con la norma, cómo cumplamos hoy de la misma manera que cumplimos con el aislamiento, en la calle con el distanciamiento, en las fábricas cuidándonos, en los negocios manejando la distancia y el barbijo, en fin, todas las cosas que venimos haciendo muy bien como sociedad, las tenemos que seguir haciendo, inclusive con más cuidado, porque la flexibilización de algunas reglas del juego en términos industriales o comerciales exige mayor firmeza en el cumplimiento de las reglas sanitarias. Ministro, cuando usted ve en los medios que muchas veces discutimos
la dicotomía o el debate de si es la salud o es la economía, o si es el camino sanitarista que eligió el gobierno, o si es el camino de una economía que ya venía muy golpeada previa a la pandemia. ¿Qué reflexión, qué mirada tiene de este debate que se intenta imponer muchas veces? No, yo creo que es un falso debate, que a veces algunos lo intentan para inventar un combate, digamos, ¿no? No. ¿Es parte de la grieta, cree usted eso? Sí, especulan. Usted fíjese que en los últimos días aparecen mucho más especulaciones, cuestionamientos de que si lo hacemos bien, que si otros países, que ahí está la receta. Y la verdad que yo no quiero alardear ni hacer ningún falso optimismo, pero claramente hoy, mirando los números, a nosotros nos va menos peor que a cualquier país del mundo prácticamente. Y eso es un éxito no solo del gobierno ni del presidente, claro. Es un éxito de los argentinos, lo hemos conseguido y lo estamos haciendo bien. Cuando usted dice especulan, primero le pregunto quiénes, qué sectores especulan y con qué objetivo. Hay gente que vive la diferencia, hay gente que vive la grieta, hay gente que vive la confrontación. La mayoría no estamos en eso, pero si usted mira los diarios, empiezan a aparecer críticas, que no estuvo bien. Algunas antiguas personas que estuvieron a cargo de este ministerio, que hablan profetizando lo que hay que hacer, y yo no lo puedo creer, porque la verdad que cuando les tocó a ellos lo hicieron muy mal, claro. Pero muy mal, no un poco mal, muy mal. Claro. Entonces, en un país que tuvo las dificultades que tuvo, que tuvimos una pandemia tan mal atendida por la que era ministra en ese momento, usted sabe de quién estoy hablando, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo tiene la cara para aparecer criticando desde el punto de vista sanitario? O algún ex ministro o ex secretario de Estado que también da receta. Cuando terminamos, como usted lo sabe, con las vacunas en las condiciones que las encontramos, ¿no? 12 millones de dosis en la aduana, mientras los argentinos no tenían vacuna. Entonces esas cosas me hacen pensar que hay argentinos que viven trabajando para que exista la grieta, pero la mayoría no, la mayoría queremos salir de esto. Claro. Queremos salir no solo de la pandemia, sino de una situación muy crítica de la economía y de la sociedad que teníamos. Ahora, ministro, en las últimas horas hubo críticas muy concretas del presidente Alberto Fernández hacia la gobernadora María Eugenia Vidal en relación a la capacidad sanitaria, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. ¿En qué situación encontraron la provincia de Buenos Aires en términos sanitarios? Horrorosa. Horrorosa. Mire, yo fui ministro de la provincia de Buenos Aires en la gobernación de Antonio Cafiero. Yo tenía 12% de la estructura presupuestaria destinada a salud. En la gobernación Vidal nunca se logró tan baja cifra. El 5.6 del total de la presupuesto de la provincia era para salud. Un descalabro, un abandono, una falta de programas, hospitales terminados que no se abrieron. Entonces, la verdad, cuando uno los ve, porque por lo menos tuvieron la dignidad de que por lo que fuera no lo pudieron hacer, se quedaran callados, pero hablan profetizando lo que hay que hacer cuando no hicieron, cuando tuvieron la oportunidad de hacer lo que tenían que hacer. Y la verdad que parece ser un sector que no entiende lo que está pasando, ni la unidad del pueblo argentino, no atrás de un gobierno, sino atrás de una política, de una estructura que toda la sociedad hoy necesita superarla y que estamos todos juntos. Parece que eso les molesta. Claro. ¿Usted diferencia como el presidente la oposición que gobierna, aquellos que tienen responsabilidad de gestión, de aquellos que no están en este momento gestionando, que obviamente tienen una representación? ¿Cuál es su postura? ¿Qué opina de María Eugenia Vidal? No, yo no hago opiniones personales, lo que sí digo opiniones con respecto a lo que fue el gobierno. Lo que dije fue datos. Nunca hubo tan bajo presupuesto de salud, nunca hubo tan baja política de salud, nunca una mujer hecho ministra porque adhirió al protocolo nacional de cómo tratar legalmente a la no punible. Bueno, hizo muchas cosas que son negativas en mi modo de ver, pero bueno, no es una opinión. Yo opino sobre la política, no opino sobre las personas. La política fue desastrosa. Claro. Horrible. No hubo política, ¿va? Y tal es así que no hubo política que terminaron con el Ministerio Nacional. Nosotros cuando vinimos acá nos encontramos sin vacuna, sin presupuesto,
sin Malbrán, sin nada que funcionara. Y tuvimos que hacer funcionar todo en poco tiempo, de manera tal, no solo de lo que significaba corregir los errores anteriores, sino además una nueva demanda brutal, como ha sido el coronavirus. Usted piense que nosotros en estos pocos días, 50, 55 días, hemos habilitado 1.500 camas de terapia intensiva, las camas de unidad críticas intensivas que son más necesarias para los casos agudos de coronavirus. Tenemos miles de camas nuevas, estamos funcionando en todo el país, no importa de qué signo político es la provincia. Hoy estuve en reunión con todos los ministros de las provincias, ayer con el sector privado. Es decir, hay todo un conjunto de personas y de instituciones que estamos todas detrás de un objetivo, que los argentinos sufran menos una cuestión mundial, nadie la pudo evitar, pero lo que estamos haciendo es que el impacto sobre los argentinos sea lo menor posible, y eso lo estamos logrando, y eso me parece que es un orgullo de los argentinos, más allá de algunos críticos oportunistas, que vuelvo a decir, no tuvieron ninguna historia y además se atreven a hablar mal de lo que está pasando ahora. Bueno, ministro, le cuento que mientras nosotros estamos hablando, ahora lo voy a sumar a Ezequiel Spillman, que le va a hacer una pregunta. Se acaba de votar en diputados, ¿sí? ¿Me confirma si efectivamente así es, Facundo, se votó, Ezequiel? Fue aprobado la exención de ganancias para personal de la salud y personal esencial, entre ellos la fuerza de seguridad, que no tengan que pagar un impuesto a las ganancias, si no me equivoco es por 3 meses, el artículo por lo menos, con finalidad de prorrogarlo, pero que sí, que no tengan que pagar ganancias, ¿no? Ese es el momento de la votación, Facundo, fíjate, claro, la votación virtual. Dedito para arriba de cada diputado. Dedito para arriba, están todos de manera virtual, salvo 5 sonrisa diputados de nacionales. Sergio Massa, porque seguramente se ha podido desarrollar como corresponde esta sesión. Ministro, impensado, ¿no? Que el Parlamento, primero una crítica, el Parlamento debiera haber sesionado mucho tiempo antes. Después, hecha la crítica, es impensado que hayan tenido que sesionar en forma virtual, ¿no? Digo, ¿hasta dónde nos llevó esta pandemia? Nos está llevando esta pandemia, ¿no? No, nada es igual a como era antes, es lógico, y creo que no estamos... La ley es muy buena, le cuento por qué. A ver. Tenemos exigencias sobre todo de personal crítico, por ejemplo las guardias. Entonces, a veces es necesario que un personal muy capacitado hagan no solo 1 o 2, sino 3 o 4 guardias. Claro. ¿Y esto qué significaba? Como estaba la ley de ganancias, mucha gente no quería hacer la 4ª o la 3ª porque en realidad se la llevaba todo el impuesto a las ganancias. La razón de ser es de esta exención impositiva, que es difícil porque obviamente nos falta dinero por todos lados, pero que el gobierno toma, como ha tomado, por ejemplo, también los no impuestos a cualquier insumo crítico que se va a ser importado, los impuestos aduaneros, y este de ganancias tiene que ver con que los trabajadores profesionales y no profesionales, sobre todo que hacen guardias, que están en lugares críticos y que necesitamos que trabajen más por horas extras o por guardias, bueno, lo hagan sin que en realidad el esfuerzo de su trabajo se lo lleve todo el impuesto. No, está clarísimo. Y el porqué. Claro, está clarísimo y es importante, hay que cuidar a los que nos cuidan. Sin duda. Sí, eso es fundamental. Ezequiel, sumate con una pregunta, dale. Ministro, ¿cómo le va? Ezequiel Spillman, buenas noches. ¿Cómo anda? Le quiero consultar algo específicamente. Tomando en cuenta lo que estamos viendo en los números, ¿es posible que en un futuro mediano o inclusive cercano la Argentina quede casi dividida en 2 partes en las cuales un sector importante de las provincias del interior con muy pocos casos pasen a la fase 4, es decir, que vuelvan a la nueva normalidad, lo que planteaban en el Ministerio como nueva normalidad, y que aquellos que vivimos en el área metropolitana inclusive pasemos a la fase anterior, una cuarentena más dura, menos flexibilizada, por llamarlo de alguna manera? ¿Existe ese escenario? ¿Lo ve en el corto o mediano plazo? Primero, la Argentina geográficamente es distinta, pero no solo por geografía, sino por epidemiología. Entonces hoy está funcionando gran parte de la Argentina bastante más parecida a la normalidad, porque tiene condiciones epidemiológicas que lo permiten. Si eso haría, cualquiera sea la región, sea AMBA o sea cualquier provincia, no tenga ninguna duda que vamos a volver a restricciones más fuertes vinculadas con aislamiento y con toda la prevención que hicimos hasta ahora. Es muy difícil dar una opinión de qué va a pasar en el país, porque el país se está mostrando distinto y por supuesto hay áreas de mucho mayor riesgo. Cuando usted tiene concentración demográfica, población en situación muy difícil de vulnerabilidad, como nos pasa en el AMBA, o pasa también en el Gran Rosario, o en el Gran Córdoba, o en el Gran Mendoza, pero digo,
hoy está pasando en el AMBA. Entonces ahí siempre una posición distinta. Pero no quiere decir que ninguna sea rígida. Todas ellas pueden cambiar en la medida que cambie la epidemiología y, por supuesto, el peligro para sus habitantes. Claro. Ministro, hay sectores que presionan por volver. Lo sé, muy futbolero usted. El fútbol es uno de los sectores. ¿Tiene lógica y sentido hablar en este momento del fútbol? No es ninguna prioridad, cierto eso. Yo ayer tuve una conversación con otro futbolero, el ministro Lamer, y bueno, hablamos, pero hipotéticamente y en largo plazo. Y por supuesto, para volver hay que construir un consenso con todas las partes, con los clubes, con las distintas asociaciones que representan los distintos deportes. Claro. Porque no es lo mismo un deporte de mucha contacto físico, mucha cercanía, con deportes que no lo tienen. Y en ese sentido vamos a ir trabajando de acuerdo con cada una de las áreas, y vuelvo a decir, nada lo vamos a hacer solo, siempre va a ser construyendo un consenso. En el caso del fútbol, lo que hablamos fue ni siquiera hablar de cuándo vuelve el fútbol, sino cómo serían las condiciones de volver al entrenamiento, por ejemplo. Eso de jugadores volviendo a entrenar el 25 de mayo no es algo oficial, digamos. No, nosotros no hablamos de fechas. No, hablamos de condiciones, que tenía que ser de grupos pequeños, bien dispersados, que tenía que ser no usando vestuario, que no usando transporte público. En fin, pusimos más bien los no que los sí. Claro. Pero es lógico que estamos empezando a hablar. Seguro. Y hacemos con todas las áreas, estamos viendo cómo volver y cuándo volver a lo que sería parecido a la normalidad. No puede ser igual, porque realmente no sabemos cuándo esto termina y tampoco entonces podemos decir cuándo vamos a hacer igual. Pensaba, ministro, si no es mejor para un hincha de Racing que el fútbol no vuelva más, pero me voy a ganar el enojo, el enojo suyo. No nos atiende más. Me va a cortar el Sky. Un gran equipo, Facundo, no me digas eso. No, fue simplemente y para intentar sacarle una sonrisa. Bueno, me la sacó. Se la saqué. Ministro, por último, le quiero pedir si le puede dar un mensaje a los más jóvenes, a los adolescentes, a los más chiquitos. Yo no sé si usted tiene nietos, presumo que posiblemente sí. ¿Qué le preguntan sus nietos? No sé si le dicen de alguna manera en especial sus nietos, si los llaman por teléfono en algún momento del día, le preguntan, abuelo, abu, ¿qué le dice a los más chicos? No, por supuesto le doy mensaje de estímulo, ellos me cuentan lo que hicieron en el día. Tengo 4 nietos yo. Ellos me cuentan un poco los deberes, como la relación. Yo lo veo bien, a los chicos bien en el sentido que están en armonía en sus casas, pero por supuesto tengo ganas de verlos, ellos me tienen ganas de ver. Pero también yo les digo que bueno, la vida es larga y claramente el tiempo que hoy no nos vemos lo vamos a ganar cuando nos encontremos. Y que ellos en los muchos años que tienen por delante, por ahí perderse un pequeño tiempo de clases, de escuela o de practicar deportes, va a ser un periodo muy corto cuando hagan la cuenta general. Claro. Pero bueno, naturalmente de ser optimista y de tener contacto de la medida en que estamos poniendo contacto, por ejemplo, usted y yo ahora, estos meses, pero obviamente extraño, y ellos también. Me imagino. A la cosa afectiva, amiguera y vinculante que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? Está claro. Me imagino que suscribe al pie ese mismo mensaje trasladado a los abuelos, ¿no? Sí, claro, yo soy uno de ellos, ¿no? Y por supuesto que también la gente grande está viviendo un efecto fuerte, que a veces es feo, porque algunos en su casa, otros lugares de alta vulnerabilidad, como pediátrico, por eso hay que cuidarlos tanto. Mire, hoy hay que cuidar todo, pero básicamente los lugares de encierro de personas agrupadas, esos son los geriátricos, son las cárceles. Bien. En segundo lugar, los lugares o barrios con alta vulnerabilidad, como son, por ejemplo, las villas. Y en tercer lugar, las personas vulnerables, o sea, por edad, por patología previa. Ahí son los 3 núcleos centrales del cuidado que tenemos que hacer sobre la sociedad.
Está claro. Ministro, muchas gracias, no se me vaya a enojar por lo de Racing, gracias. No me enojo, me hice un poquito de horas extra acá en el ministerio para esperarlo. Chao, es cierto, le agradecemos. Ahora que no tengo que pagar ganancias. Ahora que no paga Puede ganancias. hacerlo, ministro, se la damos. Gracias el gesto, ministro, muy importante transmitir el mensaje, gracias. El ministro Ginés González García. Me voy a ir urgente, ¿dónde estoy? Acá, voy a ir urgente a la Cámara de Diputados con Marcelo Padovani. Marcelo. El Otanitano va a tener. Se acaba de aprobar, tal como anticipamos aquí en la pantalla de 24, se acaba de aprobar el beneficio especial para todo el personal de la salud, para todo el personal esencial, o al menos algunas categorías, como por ejemplo recolectores de residuos, fuerzas de seguridad. Bueno, esto se acaba de aprobar, Facu, por 252 votos a favor. Esto es histórico porque es de manera virtual, como venimos viendo en el transcurso de la tarde. Han votado algunos diputados, o todos, la mayoría de los diputados, desde sus lugares de residencia, desde sus provincias, de lugares específicamente elegidos por ellos. El sistema ha funcionado bastante bien, por lo que vemos, hay conformidad en la presidencia de la Cámara de Diputados. Primero, cerca de las 7 de la tarde, 7:10, si mal no recuerdo, se votó la modificación del reglamento. Facu, esto era importante porque si no, todo esto no hubiera tenido validez. Claro. Se modificó el reglamento, se aprobó ahora este beneficio para el personal de la salud, el personal que nos está cuidando a todos, entre otros, y ahora están tratando el tercer proyecto de la noche, que es el tema de facilitar el acceso a los elementos esenciales para cuidarnos a todos y especialmente al personal de la salud del coronavirus, Facu. Bien. Marce, gracias. Importante el título, diputados, que terminó de aprobar la exención de ganancias. Lo explicaba recién el ministro. Gila Vilker, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Gila? Gracias por venir esta noche. Te quiero hacer dos preguntas que me las contestás en algunos minutitos. ¿Subió o bajó la imagen de Alberto Fernández? ¿Y qué piensa la gente del silencio de Mauricio Macri? Lo hablamos en minutos. Acá tenemos todas las voces, escuchamos a todas las voces. Está el diputado Luis Juez con nosotros, también escuchándonos. Diputado, ¿cómo le va? Hola Facundo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, usted está en Córdoba y acaba de votar en forma virtual. Estoy en Córdoba, en la legislatura de Córdoba, junto con 11 diputados más de distintos bloques, de Juntos por el Cambio, del radicalismo, del kirchnerismo y del peronismo federal. Bien. Nos han prestado la legislatura y la verdad que nos han tratado muy bien, así que acabamos de votar la primera ley, estamos discutiendo la segunda. Bien, funcionó todo bien, funcionó el sistema, funcionó internet, que, digamos, fue para todo... esto sí, Facundo. Para fue esto todo sí, normal, esto ¿no? Pero esto es como elegir pizza o empanada, nada más. Claro. El menor debate que colapsa todo. Claro. Pero por una sesión totalmente acordada, donde teníamos absolutamente acordado, de hecho que me imagino que 200 y pico de votos son todos positivos, así que en ese sentido, para este tipo de debate, para esta formalidad y para que algún que otro dirigente pase a la historia por haber inaugurado el ciclo, no es un momento histórico, como dijeron algunos diputados, estamos viviendo un momento histórico, como si la historia los abrazara porque estamos votando a través de la computadora. Claro. Pero para estas cosas sirvió. Bien. Mientras usted habla, Luis, aparecen imágenes de lo que, digamos, de cómo estaba el recinto en la legislatura allí cordobesa, con el distanciamiento correcto. ¿Se tardó mucho en llegar a esta sesión, diputado? Digo, ¿se pagó un costo alto incluso con la sociedad, que otra vez volvió a mirar a la clase política como diciendo, estamos todos tratando de trabajar, ¿por qué no trabajan también ustedes? Y por supuesto, Facundo, si esta sesión la podríamos haber tenido hace 50 días atrás en una cancha de básquet. Elija usted el club de fútbol, de básquet que quiera, en la provincia que quiera. Podríamos haber elegido algunas provincias que no están de alguna manera tan comprometidas con el coronavirus y haber trasladado a la Cámara de Diputados. Pero bueno, claramente Cristina y Sergio Massa querían pasar a la historia siendo los legisladores que trajeran la modernidad al sistema parlamentario. Y la verdad que se pagó un costo innecesario, pero quiero ser muy claro. Esta es una decisión de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Esta no es una decisión que nos corresponda a los legisladores comunes. Diputado, ¿qué mirada tiene de lo que está sucediendo entre la oposición y el oficialismo en distintos ámbitos? Claramente el presidente divide a la oposición que gestiona de aquella oposición que no gestiona. Yo no sé dónde se reconoce usted, si gestionando o no gestionando, ¿dónde se ubica según la definición de oposición del presidente Alberto Fernández? Es una picardía, el peronismo siempre te va a dividir. Esto es parte de la historia, siempre funciona de esta manera.
siempre te van a dividir. Si vos estás con ellos y no los contradecís, vos sos de los tipos que trabajan y reconstruyen la patria. Si a vos se te ocurre señalarle a alguno de los tantos, de los cientos de errores que se cometen, muchas veces, inclusive te diría, no son voluntarios, pero se cometen, vos sos un infame traidor a la patria. Pero esta es la historia del peronismo. Claro. Si vos no le decís nada y haces como el lenguaje de señas al lado de Alberto, vos sos Gardel y Lepera. Ahora se te ocurre señalarle la libertad de violadores, asesinos, homicidios y criminales por capricho de un puntero político que se le ocurre que creer que eso le va a traer un par de votos en la cárcel, vos sos un destituyente. Se te ocurre señalar las compras con sobreprecio a un almacenero que no mantiene la lista de precio máximo en el clausura del boliche, pero el Estado puede comprar cualquier precio, vos sos un destituyente de la patria. Se te ocurre señalar la compra de equipamiento y de materiales en el PAMI para los jubilados en el medio de la pandemia con sobreprecio, vos sos un destituyente de la patria. Se te ocurre decir esto que estoy diciendo yo, que estos mecanismos de control remoto podrían haber sido sufridos hace 50 días de reunión, vos sos un tipo que le pones palo en la rueda. Pero está claro, el presidente y el peronismo van a tratar siempre de intentar de dividirnos, partirnos, decir esto: los que están conmigo son los que realmente son piola y los que están en la vereda del frente son los tipos que ponen palo en la rueda. Pero esto es parte de... Ahora, hay opositores que están cerca del presidente Alberto Fernández. Por citar el caso de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué mirada tiene de esto? Está bien. ¿Cómo va a estar mal si Horacio Rodríguez Larreta, Morales, el gobernador de Corrientes, el gobernador de Mendoza, el gobernador de Córdoba, Schiaretti tienen que gobernar? Yo he sido intendente con Néstor Kirchner presidente. Claro. Y si vos no estás con el presidente, no haces 100 metros de cordón cuneta en el interior de la Argentina. Claro. Si vos te peleás con el presidente, mañana no pagás salario, hoy con la situación económica. Pero eso no quiere decir que no tengamos el coraje, la voluntad y la gana de decirle al presidente: presidente, hay que discutir todos los temas, no solamente el tema de la pandemia. No nos tenga en casa solamente discutiendo el tema del coronavirus. Discutamos todo, en este tema lo vamos a acompañar. Vos me vas a escuchar a mí, Facundo, no me va a escuchar a mí haciendo ni una sola queja en materia sanitaria. Acompañando con el aislamiento, con la cuarentena, con las decisiones que toma el equipo de salud, con las que toma Ginés, me guste o no me guste, acompañando. Ahora tenemos responsabilidades institucionales. ¿Cómo no le va a señalar al presidente que no se puede andar con tanta improvisación en materia de deuda externa? ¿Cómo no puede decir el presidente: blíndelo, así como se blindó usted con un equipo importante y prestigioso de médicos sanitaristas sobre el tema del coronavirus? Blíndelo a Guzmán, este pibe parece excelente, pero ni siquiera administró un kiosco de choripán. No hace cosas que caigamos en default en un momento donde el mundo explotó la economía mundial y podemos negociar y podemos arreglar con dos monedas, pero no nos pongamos caprichosos. Diputado, lo conozco, un hombre vehemente y de títulos, pero que Guzmán no pueda administrar un puesto de choripán me parece que supera cualquier expectativa que uno pueda tener en una entrevista. No lo vi. ¿Usted conoce algún kiosco de choripán que haya administrado? Bueno, es el ministro que está tratando de resolver el tema de la deuda. Bueno, y yo le pido al ministro que se rodee, se acorace como hizo el presidente con personas de mayor conocimiento, de mayor capacidad. No es el momento de caprichos. Es un momento donde el mundo está reconociendo, está negociando, está buscando condiciones. El mundo ha colapsado, Facundo. El mundo ha colapsado. Entonces no es un momento para que algunos pibes jueguen a la politiquería. Porque hay un sector... No quiere que lo digamos, Facundo, no lo decimos. No, diga. Diputado, diga, usted me conoce hace mucho tiempo, diga lo que quiera decir. En mi programa vienen todos. Esa es una ventaja que tengo. Así que usted diga lo que quiera decir. Lo suma Ezequiel Spillman con una pregunta, dale. ¿Cómo le va, juez Ezequiel Spillman? A ver, le quiero consultar a propósito del choripán y estas cuestiones que plantea, que causan un poco de gracia, pero particularmente al interior de la oposición, ¿usted cree que Horacio Rodríguez Larreta, si está mirando el programa, le divierte que usted plantee que Guzmán no puede manejar de una cuestión vinculada a los choripanes cuando se sentó al lado de Alberto Fernández cuando presentó la oferta de la deuda, por ejemplo? No sé, pero no es un problema mío. O es un problema de la oposición en todo caso, juez, por eso le decía, ¿no? Pero ¿por qué tenemos esa mirada uniforme, unívoca? ¿Por qué tenemos que pensar todos iguales? ¿Por qué cree que a mí me tiene que divertir lo que haga fulano mengano o alguien divertirse de lo que digo o dejo de decir yo? No es nuestro... No tenemos un pensamiento único. Si queremos instalar de vuelta a la Argentina con el pensamiento único, estamos jodidos. Yo estoy convencido que
es un momento propicio para sentarse a negociar y lo peor que nos podría pasar el 22 de mayo, entre tantas otras cosas, que no lo dice el juez, lo dice en esta provincia, la provincia de Córdoba, de la que yo soy representante como diputado nacional. El otro día se reunieron todo el sector empresarial y dijo, claro, ojalá el presidente encuentre una señal y podamos acordar mínimamente y no caer en un default, porque nosotros hoy vivimos del crédito externo. Salvo que querramos seguir negociando con Angola, con Venezuela, no sé, Ezequiel, si a vos te parece bárbaro. Yo, como viviendo en una provincia productora de maquinaria agrícola, me acuerdo que nuestro único mercado era Angola y Venezuela. Nos fue pésimo. Pero bueno, pero no está mal que podamos contribuir diciéndole al presidente, blíndelo al ministro y sacarle el kiosco de choripán para que no te haga mal el oído. Y concretamente, blindémoslo con un grupo de asesores que nos puedan acompañar, que podamos dar solidez a la oferta económica argentina para que no tengamos dificultades, porque el coronavirus va a pasar, yo no sé, no lo sabe Ginés, no lo sabe Facundo, no será dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, cuando pase el invierno. Pero en la realidad de la Argentina, salvo que el barbijo te tape los ojos, la realidad de la Argentina que estamos viendo, que estamos vivenciando, verdaderamente es complicada. ¿Nos podemos callar la boca o podemos animarnos a decir algunas cosas? Diputado, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo, Facundo, suerte. Gracias, buenas noches, gracias por esperarnos. Sheila, ¿me ayudás? Con el choripán. ¿Me ayudás? A esta hora. A esta hora de la noche. Un choripán. Yo ya cené. Si no hubo un choripán. Yo no, Facundo. No hubiera venido. Sin problema. Chile y yo no cenamos. Le encargamos un choripán para Spillman. ¿Cómo está la imagen del presidente? Bueno, está muy bien. A ver, hoy el presidente está con una imagen positiva, cercana a los 70 puntos, está en 68,5. Hace un par de semanas estaba un poquito más alto incluso. Sí, cayó un poco. Cayó un poco. ¿Y a qué lo atribuís? A ver, yo creo que de alguna manera la imagen del presidente sigue la lógica o la dinámica de percepción de gravedad de la pandemia, ¿no? Digamos, de hecho, digo, hay que mirar ahí que digo, la imagen se mueve de alguna manera de un modo similar a la percepción de gravedad del coronavirus. Y lo que nosotros estamos viendo es que bajó la percepción de riesgo del coronavirus, ¿no? Digamos, o sea, si hace 3 semanas atrás entre 8 y 9 argentinos pensaba que la situación de la pandemia era gravísima, bueno, hoy esos valores están en, te diría, un 20% menos, ¿no? Digamos, te diría, son 6 de cada 10 los que creen que la situación es delicada. Entonces, de alguna manera, todo esto acompaña yo te diría ese reforzamiento de liderazgo y de imagen de moderación y que ha logrado construir en estos últimos tiempos. ¿Y de la cuarentena, ¿no? ¿La gente qué piensa? Bueno, a ver, lo que nosotros estamos viendo es que cuando evaluamos el repliegue sobre la idea de cuarentena también acompaña la idea de gravedad, de percepción de gravedad, ¿no? Digamos, como si la gente al relajar la idea de gravedad de la situación, al mismo tiempo, bueno, relajase un poco su forma de cuidado y de cumplimiento de la cuarentena. Si tuviese que decirte, esto se aprecia en términos de, bueno, una cantidad importante de personas que de alguna manera están, a ver, los que lo cumplen a rajatabla total, bueno, tendió a achicarse y a crecer los que la cumplen, pero a veces... Claro, más relajados. Más relajados, ¿no? Más relajados. Eso es lo que estamos Te hago, viendo. Gila, la última, Sí. para una pregunta corta por una respuesta corta. ¿Se percibe el silencio de Macri? ¿Qué piensa la gente de que un expresidente que hace muy poquitito dejó la gestión no hable, no participe? Mira, en nuestras indagaciones lo que nosotros estamos viendo es que a la oposición se la ve de alguna manera, a ver, no se la ve, está invisible, está invisibilizada. Se ven opositores, no se ve oposición. Ahí reconoces a Rodríguez Larreta. Exactamente. Él va ganando liderazgo dentro de la oposición. Absolutamente. Es el único. Es el único que crece y crece y crece. Yo te diría, la curva de Larreta es una curva ascendente, de igual modo que la de Alberto Fernández. Y bueno, me parece que esto responde también a un poco a la demanda social que hay hoy, que es resuelvan los problemas. Claro. ¿No? Digamos. Sheila, gracias. Nos despedimos como siempre. Me voy a la mesa para encontrarme con Ezequiel y nos despedimos lógicamente con la cifra. Esperá con el barbijo. ¿Ya te lo ponés? ¿Qué es esta la cifra? Al fin, una buena noticia. Nos gusta dar la cifra de recuperado, 2.266.
recuperados en la Argentina. No todas son malas noticias. No, hay buenas noticias. Esa es la cifra que queremos. ¿Sí? Spillman, ¿te sacaste el micrófono? No, no me saqué el micrófono. Sí, pero... lo tenés por ahí. Déjalo ahí. Mañana nos reencontramos, ya llega Babi. Se quedan aquí en la pantalla 24, como cada día a las 10 de la noche, de lunes a jueves, haciendo 4 días. Después de Feynman y antes de Babi, que ya está por ahí con todo el equipo. No se vayan, ¿eh? Chau, chau.